Tiempo de establecer una interconexión cognitiva y explorar los confines de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos de la Patria Grande. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomun, programa tecnocientífico de Telesur. Soy Jack Bravo y es un placer reencontrarme con ustedes. Recuerden nuestras coordenadas en redes sociales digitales. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En Twitter nos pueden contactar en @AtomunTelesur o si lo prefieren, en mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora, con nuestra nueva cuenta en Instagram, Atomun TV. Y ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva. De inmediato, veamos. Hoy en Atomun, nuestra bitácora cognitiva realiza un peculiar recorrido por aspectos vinculados a la ciencia, tecnología e innovación de la madre Rusia, ya que revelaremos detalles, curiosidades e incluso personajes determinantes en la historia de la humanidad que gozan actualmente del desarrollo y materialización de ideas nacidas y socializadas por el conocimiento de rusos y rusas, y que más allá de la exponencial propaganda de Occidente, que actualmente en tiempos de sociedad hiperconectada en contra de la identidad y gentilicio de estos ciudadanos, dado el discurso de odio, discriminación y xenofobia que se gesta por diversos medios. Pero esta temática, con implicaciones de geopolítica tecnológica, la profundizaremos más adelante. De momento, revisemos cómo se mueve la dinámica innovadora de la jornada. Los detalles se los mostramos de inmediato. Conocida como la Pompeya de América, en alusión a la antigua ciudad romana que fue destruida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo, Joya de Serén es un sitio de gran importancia y acervo en la cultura maya en El Salvador, y gracias a los esfuerzos de científicos y la innovación, de manera progresiva, se ha ido renovando para el deleite de visitantes y propios que admiran la cultura prehispánica. Protegido con un gigantesco techo, el sitio arqueológico Joya de Serén, Patrimonio de la Humanidad desde 1993, luce renovado para quienes buscan conocer la forma de vida de esa aldea maya, sepultada por erupciones volcánicas hace más de 1400 años. En este sentido, se han repotenciado el Museo Arqueológico con una inversión de $1,3 millones que permiten ahora observar las estructuras en todo su esplendor, con información en varios idiomas, incluso el lenguaje braille, además de proteger su gigantesco techo que funge como cápsula del tiempo. Con la intención de hacer frente a una posible escasez generalizada de materias primas en tecnología, dadas las tensiones geopolíticas que se viven por el conflicto entre Rusia y Ucrania, en España, el Instituto de Microelectrónica de Barcelona trabaja en el desarrollo y diseño de chips y microprocesadores que se utilizarán para las innovaciones del mañana. Si bien los fabricantes de automóviles y algunas partes del sector de la tecnología de la información se han visto afectados por la escasez inducida por la pandemia de la COVID-19, los fabricantes de teléfonos inteligentes han manejado la tormenta un poco mejor, razón por la cual los ingenieros de Barcelona trabajan en la creación de semiconductores, así como surtir los materiales claves para avanzar dentro de la industria de suministros de partes de computadoras. Sin dudas, es reconfortante ver cómo se agita la inventiva y creatividad, que son piezas fundamentales en el engranaje del motor que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe, y que en Atomun seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos al servicio de la humanidad. Comentarios, sugerencias e incluso alguna temática que quisiera sea abordada por nosotros pueden comunicarse a través del correo electrónico atomun@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Momento de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomun. Blackwing.
es un juego de ciencia ficción lleno de acción y aventura con un toque de shooter arcade, ambientado en un planeta ficticio que lleva por nombre Medusa 42, un planeta plagado de extraterrestres a los que debemos enfrentarnos para sobrevivir. El juego es protagonizado por el joven James Hawking, el cual es presa de un feroz ataque que deriva en un accidente, aterrizando en el Medusa 42, y que para salvar su vida es introducido en un Battle Frame, o exoesqueleto mech, que ha construido su padre. Esta armadura blindada le brinda un poder ofensivo y defensivo superlativo, que además posee una gran cantidad de armamento que podemos ir mejorando durante la partida. Continuamos con más de la explosión de los universos cognitivos, ganados a la integración y socialización del conocimiento al servicio de nuestros pueblos. Esto es Atomum, desde Mikhail Lomonosov, Sofía Kovalevskaya, Dmitry Mendeleev, Iván Pavlov, Valentina Tereshkova, Yuri Gagarin, Andrei Sájarov y Evgeny Kaspersky, por mencionar algunos hombres y mujeres ligados a la ciencia, tecnología e innovación. ¿Pero qué tienen en común? La respuesta es sencilla: son rusos. Y no se trata de realizar alguna especie de apología, dado el clima actual de propaganda fomentado por Occidente en contra de estos ciudadanos rusos, sino por el contrario, evidenciar que más allá de la condena generalizada por una versión de la historia y la mediática internacional, no se puede restar mérito a la impronta, hazañas e inventiva de Rusia para la humanidad y pretender borrarla de un zarpazo. De allí que en nuestra bitácora cognitiva de Atomum mostremos algunas curiosidades e incluso personajes determinantes para la ciencia y tecnología de origen ruso y claves para la humanidad, como por ejemplo la vacuna anti-COVID-19 Sputnik V. A continuación, el material que hemos preparado para ustedes, viajeros y viajeras del saber. Rusia cuenta con una rica historia de invención científica en una amplia variedad de campos del conocimiento, desde el satélite Sputnik hasta la vacuna contra el coronavirus del mismo nombre. La madre Rusia es el país natal de muchos científicos cuyo legado ha trascendido fronteras. De la mente de los rusos se desprende la invención de la radio por Alexander Piopievov, la creación de la tabla periódica de elementos por Dmitry Mendeleev, la formulación de los principios de los vuelos espaciales interplanetarios en cohetes de etapas múltiples por el físico Konstantin Tsiolkovsky, así como logros del programa espacial ruso dirigido por Sergei Korolyov. Pero conozcamos otros emblemáticos notables de la ciencia y tecnología rusa en el siguiente gráfico. Mikhail Lomonosov, primero en formular la Ley General de Conservación de la Materia y el Movimiento, 1760. Creó una teoría cinético-molecular del calor. Fundó la ciencia del vidrio. Sofía Kovalevskaya hizo una serie de descubrimientos matemáticos gracias a su trabajo sobre la rotación de un cuerpo sólido. 1888. Ganó el premio de la Real Academia Sueca de Ciencias. Iván Pavlov, fisiólogo y psicólogo, es el creador de la ciencia sobre la actividad nerviosa superior y de obras científicas sobre el proceso de regulación de la digestión. El experimento del perro de Pavlov fue uno de los experimentos más conocidos en la ciencia del comportamiento. El fisiólogo ruso quería demostrar que puede condicionar respuestas entrenando a un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. En un principio, hacía sonar una campana antes de alimentarlos. Así, los condicionó a relacionar dicho sonido con la acción de comer. Al hacer sonar la campana, detectó la secreción de saliva y jugos gástricos. Nikolai Piraigov, creador de la cirugía de guerra, anatomía topográfica y la escuela rusa de la anestesia, convirtió la cirugía en una ciencia. Andrei Seyairov es uno de los pioneros de la investigación sobre la reacción termonuclear controlada. Evgeny Kaspersky, experto de renombre mundial en el campo de la seguridad informática, es el creador del software antivirus que protege contra programas virus, troyanos, programas espías y amenazas desconocidas. Entre los galardonados con el Premio Nobel se encuentran
Iván Pavlov, Medicina 1904. Nikolai Semyonov, Química 1956. Igor Tayin, Física 1958. Pavel Chirivkov, Física 1958. Ilya Frainki, Física 1958. Lev Landa, Física 1962. Nikolai Visov, Física 1964. Alexander Prayorov, Física 1964. Pero mencionar los rutilantes nombres de los científicos y científicas rusas no podría concentrarse en un solo gráfico, dadas las dimensiones y aportes de estos que rompen hasta el espacio ultraterrestre. De allí que el espacio también forme parte de las investigaciones e hitos trazados por Rusia desde los tiempos de la Unión Soviética, y todo gracias a un Bit. Nos referimos al Sputnik 1, una esfera metálica con 4 antenas, que un 4 de octubre de 1957 entró en órbita alrededor de la Tierra y la Unión Soviética se puso a la cabeza de la carrera espacial. A esta proeza le siguieron el primer vuelo de Yuri Gagarin. Fue el primer hombre en viajar al espacio exterior a bordo de la Vostok 1 y completar una órbita de la Tierra. Y esto no quedó acá, ya que el 16 de junio de 1963, 2 años después de la hazaña de Gagarin, la órbita terrestre recibía a la primera mujer, Valentina Vladimirova Tereshkova. Pero la notoriedad de la inventiva rusa no solo apunta a dimensiones del espacio y otros aspectos de la ciencia, sino también a áreas tecnológicas propias de una cultura como la gamer. Por ejemplo, ¿quién no ha jugado nunca al juego de bloques Tetris? Este rompecabezas altamente adictivo y un clásico de los videojuegos fue inventado en 1984 por el programador soviético Alexei Pajitnov, cuya ambición declarada era hacer feliz a la gente a través de las computadoras. Así como el peculiar Tetris, Rusia es pionera en algunos inventos y que quizás representen una curiosidad para ustedes, viajeros y viajeras del saber. Entre ellos mencionamos la soldadura. Los primeros experimentos que llevaron al descubrimiento de la soldadura, un proceso que une metales mediante el uso de altas temperaturas para fundir las piezas, se llevaron a cabo a principios del siglo XIX, de forma simultánea e independiente, por el ingeniero ruso Vasily Petrov y el ingeniero inglés Humphrey Davy. Leche en polvo. Oisip Krzyzewski, el inventor original de la leche en polvo, trabajaba como médico en la planta de fundición de plata de Nerchinsk. Krzyzewski desarrolló la tecnología para convertir la leche en polvo y surgió que esta podría ser útil en los viajes navales, donde se necesitaban alimentos frescos y nutritivos. Espuma para extinguir incendios. A principios del siglo XX, los incendios de petróleo fuera de control eran un problema importante y no se podían apagar con extintores de agua o polvo. Por eso, Alexander Loran, un ingeniero ruso de ascendencia francesa, desarrolló una sustancia espumosa para apagar el fuego, cuando mediante un experimento tratando de apagar un charco de aceite en llamas, hizo uso de cerveza espumosa. Rejilla. Inventada y patentada por primera vez en el siglo XIX por el arquitecto e ingeniero ruso Vladimir Shuhov, la estructura de rejilla, usada por la elasticidad para la construcción, ha sido determinante por su baja corrosión, con poco o ningún espacio para que penetre el agua, y bajo costo y alta durabilidad. Medición de la presión arterial, ideado por Nikolai Karaikov, un galeno ruso que primero trabajó como médico de campo y luego se pasó a la cirugía vascular. En 1904, midió la presión arterial de un paciente con el manguito Riva-Roshi y accidentalmente usó su estetoscopio en la arteria braquial del paciente, cuando escuchó golpes que luego recibieron su nombre, sonidos de Karaikov. En 1935, la Organización Mundial de la Salud aprobó este método como el único método oficial de detección de sangre no invasivo y es estándar hasta el día de hoy. Pero no todo han sido luces en la ciencia y tecnología rusa. Muchas de sus investigaciones se vieron perjudicadas tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, lo que obligó a las mentes brillantes a emigrar a otras latitudes y aportar a la matriz productiva de otras naciones.
un punto de inflexión, dada la fragilidad económica del país euroasiático, en el cual decenas de miles de científicos se mudaron al extranjero o abandonaron sus carreras. Ya en tiempos de sociedad hiperconectada y envuelta en una emergencia sanitaria global, derivada de la pandemia por el nuevo coronavirus, Rusia hizo alardes de una innovación biológica. En el verano del 2020, desarrollaba su primera vacuna contra la SARS-CoV-2. Su nombre, Sputnik V. No produciremos vacunas solo en Rusia, produciremos vacunas con otros países en una verdadera asociación. Y realmente pondremos la vacuna a disposición del mundo, de los países que la quieren, de los países que la necesitan. Las fronteras de la cultura, el idioma, la geografía, las naciones, los sistemas políticos y las disciplinas pueden ser molestias y oportunidades por igual, pero también existen líneas muy delgadas que hasta sobrepasan la lógica, dado los más recientes discursos de odio, xenofobia y discriminación en contra de los ciudadanos rusos, como una respuesta de Occidente ante la operación militar de la Federación Rusa en Ucrania. Y más allá de lo que pudiera parecer una apología, rescatar y resaltar estas hazañas y acontecimientos de la ciencia, tecnología e innovación rusa es un hecho de justicia. Rusia está involucrada en grandes colaboraciones de investigación internacional, incluida la Estación Espacial Internacional, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas CERN, cerca de Ginebra en Suiza, el proyecto internacional de reactor de fusión ITER en Francia y en Alemania, el láser de electrones libres de rayos X europeo cerca de Hamburgo, por mencionar algunos, lo que pone en relieve el carácter de cooperación multipolar de Rusia, sobre todo en Europa, y que en este momento se encuentra en dique seco, como el retraso de la gran misión a Marte, ExoMars, paralizada por la escalada de sanciones unilaterales contra la Federación de Rusia. Solo el devenir de los acontecimientos de los involucrados en la crisis de Rusia y Ucrania, así como los tomadores de decisiones del sistema mundo, podrán determinar hasta qué punto se llegará con esta rusofobia. Tiempo de una nueva pausa en Átomo, pero sigan de inmediato con nosotros porque les invito a viajar en la data. Rusofobia. Se trata de un prejuicio empleado para denotar sentimientos antirrusos. Engloba un amplio espectro de sentimientos vinculados con miedo irracional, temores o aversiones hacia Rusia, hacia los rusos, lengua rusa, cultura y otros aspectos de origen e identidad rusas. Existe una gran variedad de clichés de la cultura de masa sobre Rusia y los rusos. Muchos de estos se desarrollaron durante la Guerra Fría y se utilizaron como elementos de guerra política contra la Unión Soviética. Autores afirman que la rusofobia tiene una larga tradición y ha existido por muchos siglos, antes de que Rusia se volviera una de las mayores potencias en Europa. Un ejemplo de ello fue el filósofo alemán Friedrich Hegel y una parte del idealismo alemán, quienes negaban a los eslavos y rusos cualquier contribución a la civilización europea e incluso derecho a una existencia histórica independiente. La amplitud de la rusofobia varía considerablemente de un país a otro, y no solo depende de la geografía, sino también de la historia y de otros variados factores, pero sobre todo marcado por un fuerte discurso de odio, discriminación y xenofobia. Seguimos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de la humanidad. Esto es Atomon. ¿Qué tal si echamos un vistazo a nuestra Vía Láctea o nos aventuramos a explorar exoplanetas y otros fenómenos propios del enigmático y fascinante universo y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita? Astrónomos de la Universidad de Tubinga en Alemania han descubierto un nuevo y extraño tipo de estrellas, entre cuyas características principales destaca la de estar cubiertas por el subproducto de la combustión nuclear del helio, mientras que las estrellas normales tienen superficies compuestas de hidrógeno y helio. Las estrellas del tipo ahora descubierto por los expertos germanos tienen sus superficies cubiertas de carbono y oxígeno,
las cenizas de la quema nuclear del helio, una composición rarísima teniendo en cuenta otros rasgos de estas estrellas. Considerado un manjar dentro de la gastronomía suiza, el fondue es uno de esos antojos que bien pudiera hacerles agua a la boca. Y es que desde su concepción etimológica, el nombre fondue, que procede del verbo francés fondre, el cual significa fundir, requiere del empleo de una serie de utensilios necesarios para elaborar este plato, como son el canelón, que es la olla en la que se funde el queso, y el richou, un hornillo con llama regulable que conserva el queso fundido durante su degustación. Pero ¿sabían que para buscar la perfección de esta versátil receta se ha diseñado un robot que pretende alcanzar la degustación sublime del fondue? Se les antoja conocer el resultado de este fondue realizado por un chef robótico. Entonces, pendientes a la difícil de creer de la semana, viajeros y viajeras del saber. Se trata de Buebot. No se trata de un robot cualquiera, sino del primer robot del mundo capaz de hacer una fondue suiza perfecta. El fondue es el plato nacional de Suiza y su preparación consiste en una olla hirviendo a fuego lento de reconfortante queso derretido, que ahora puede ser preparado revuelto y servido por un robot gracias a un poco de magia de alta tecnología. A razón de ello, un equipo de ingenieros suizos de la firma Workshop 4.0 trabajan en la creación robótica que le da un giro futurista a una tradición alpina, como es la elaboración del rico fondue, y llevarlo a su perfección, así sea con la ayuda de algoritmos y programación. El gran desafío con el queso o cualquier otro material orgánico o vivo es que estamos trabajando con un dispositivo puramente mecánico, que es muy preciso. Eso es lo que le pedimos en la mayoría de sus acciones. Y aquí tenemos que trabajar con un material que no es preciso, un material que está vivo, un material que se mueve. Eso no es perfectamente plano, eso no es cuadrado. Y esa fue la parte más difícil. Buebot deriva su nombre de los buevos, jóvenes que desde los 14 años ayudan a los pastores alpinos en tareas como la elaboración de quesos. Es una manera pintoresca de rendir homenaje a la tradición suiza, de tal manera que el brazo robótico de Buebot, colocado entre 6 ejes, vierte la cantidad adecuada de vino blanco en la olla de fondue, el recipiente tradicional, y la coloca debajo del rallador de queso. Y aunque parezca difícil de creer, ya cada vez es más cotidiana la incursión de los autómatas en áreas consideradas exclusivas para el ser humano, entre ellas poder degustar de manera peculiar un platillo tan exquisito como el fondue. Mencionar a Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, Dmitry Mendeleev, con su ley periódica de los elementos químicos, los bloques de Tetris, el escáner de cerebro y la salvadora vacuna anti-COVID-19, Sputnik V, son innumerables los nombres y aportes de la Madre Rusia para la humanidad, aún cuando una gran parte del mundo se ha encargado de ver más las sombras que las luces del legado de Rusia. Y a propósito de esta descomunal campaña de rusofobia, ahora en entornos digitales y basadas en tiempos de posverdad, bien vale la pena recordar una frase de Iván Petrovich Pavlov, el célebre fisiólogo ruso, artífice de la teoría del condicionamiento clásico. Quizás se le viene a la mente el perro y la campana. Bueno, este en su momento señaló: los hombres tienden a estar mucho más influenciados por las palabras que por los hechos reales de la realidad circundante. Y de esta manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomun. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas en Facebook son Atomun Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @AtomunTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter @YackTelesur, y también por nuestra nueva cuenta en Instagram Atomun Telesur TV. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.